Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Un gran saludo muy especial a todos nuestros hermanos de Conectados en Familia. Nosotras somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y en este nuevo año pues están escuchando este espacio desde Radio Católica Mundial y en el día de hoy les acompañamos la hermana Victoria desde el máster, la hermana Ana Laura y la hermana Daniela y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia en este espacio de Conectados en Familia. Siendo luz para todos los hombres. Queremos invitarlos a quienes quieran conocer un poco más de nuestros programas a buscarnos en las redes como comunicadoras.org. También estamos en YouTube, en Facebook como Comunicadoras Eucarísticas y en Instagram como Comunicadoras-CPC. También este espacio lo pueden buscar en EWTN. La página es www.ewtn.com. Bien, hermanos, entonces vamos a iniciar como debe ser, de la mano de Dios, este programa. Comencemos. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Dios, nos hemos reunido en este día alrededor de este programa con sed. Tenemos sed de ti, tenemos hambre de ti, tenemos deseo de conocerte más para vivir más acorde a tus designios, a tus mandatos, a tu querer, a tu deseo de felicidad del hombre. Danos la gracia de comprender lo que nos quieres decir. Danos la gracia de abrirnos a una nueva visión de la vida, como nos lo propones a día a día. Danos la gracia de renunciar a aquello que nos ata, aquello que nos hace presos de la vida, del día a día, aquello que nos hace presos de este mundo y no dejan elevar nuestro corazón hacia ti. Concédenos la gracia, buen Dios, de reconocer aquello que conviene a mi vida. Y sobre todo regálame la gracia de optar por aquello que conviene a mi vida y no dejarme llevar por mis pasiones, por mis deseos, por mis sentimientos, sino buscar algo duradero, algo que tenga sentido y un sentido eterno. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, después de haber invocado al Santo y Divino Espíritu de Dios, sigamos en esta temporada de Conectados, donde por la gracia de Dios vamos a ir aclarando y respondiendo algunas dudas, algunas inquietudes que están siempre en el corazón del ser humano. Bien, entonces en nuestro tiempo vemos que hablamos mucho de libertad, se habla demasiado de libertad, ¿verdad? Lastimosamente y contradictoriamente, la libertad es una de las cosas más restringidas en esta época. Entonces vemos que hablamos de los derechos de la libertad, de los derechos de expresión, de los derechos humanos. Sin embargo, estos derechos, por lo visto, son solo para un grupo de gente. Exactamente. ¿Sí? Porque el derecho de la libertad pues debería ser para todos, más si hablamos de religión. Entonces estamos viendo que está el derecho de la libertad religiosa y nos prohíben a unos expresar libremente lo que creemos, porque eso ofende a otros. Entonces ahí donde está el derecho, ahí donde está la libertad, ahí donde está nuestro derecho a mencionar aquello a profesar aquello que yo tengo en el alma. Exactamente, y como que se le ha dado más fuerza a algunos que por la calle o a través de las redes gritan libertad de género, libertad de expresión, libertad de pensamiento, de vivir.
en contra incluso de que muchas personas no quieren eso o no están de acuerdo, y entonces pasamos por encima del otro, faltándoles al respeto, faltando a la tolerancia. Y bueno, pues es increíble porque es que ni siquiera eso se ve en nuestra fe, de que te impongan o que te obliguen al catolicismo o algo así, nada que ver. Eso es muy triste porque bien se dice que la libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro. El derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. Entonces, la libertad de verdad debe estar envuelta como en un manto de respeto, sí, de solidaridad, de caridad, ¿verdad? De amor, que es lo que Dios nos enseña constantemente, ¿cierto? Incluso, o sea, me parece que vuelvo con la libertad religiosa, ¿cierto? En muchas partes del mundo se le prohíbe a los creyentes portar un crucifijo. Sí. Se prohíbe tener en la puerta de la casa un crucifijo. Se prohíbe que un colegio se denomine católico. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la libertad religiosa. Bueno, ¿en contra de la libertad religiosa de quién? Uh-huh. Porque prohibirlo va en contra de mi libertad religiosa como católico. Quiere decir que yo no puedo expresar la fe que profeso. No puedo defender mi doctrina. No puedo defender mi visión de la vida espiritual. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí estamos muy mal. Realmente es lamentable saber cómo muchos de los cristianos en el mundo son asesinados por defender su fe, por profesar su fe. Muchos encarcelados. Hay un claro ejemplo en España hoy en día, ¿sí? En los que no podemos portar realmente los crucifijos, en los que los colegios no pueden decir que son católicos. Sí, entonces, exactamente. Y nos duele ver que la libertad se haya limitado en este sentido solamente como a ciertas personas, o lo hayamos limitado a que solo el gobierno es el que decide si puedo hacer o no puedo hacer tal cosa, ¿cierto? Entonces, bueno, hemos visto que la libertad está abarcando muchos ámbitos, ¿sí? No solamente nuestra vida, sino físico, moral y espiritual, y pues de allí pueden surgir demasiados interrogantes. Continuamente estamos como en esas preguntas existenciales. Por eso el tema de hoy es cómo ser verdaderamente libres. Qué bueno ese tema y qué chévere, porque hay cosas incluso en el día a día que nos atan, ¿no? Los mismos deberes, uh-huh, los mismos compromisos, todo ese tipo de cosas constantemente nos van como atando, nos van esclavizando y no vemos por dónde. O sea, todos anhelamos libertad, pero no sabemos por dónde llevarla. ¿Por dónde es? Vamos a darle inicio a este programa entonces con nuestra frase de la espiritualidad CDPC. La persona libre no es una persona que hace lo que le da la gana, sino que hace lo que le da la gana a Dios. No, qué bonita frase, o sea, pues no sé si en otros países entiendan bien qué es lo que le da la gana, es lo que le pluga, lo que quiere, lo que desea, ¿cierto? Exactamente. Entonces, bueno, como mencionábamos al inicio de programa, la palabra libertad es muy escuchada. Sin embargo, pues como lo dice nuestra frase de la espiritualidad, hoy en día nuestro entorno se define como un hacer lo que yo quiero, ¿sí? Incluso si eso está en contra de lo que Dios me manda. ¿Por qué? Porque es que yo soy dueña de mí misma, entonces puedo hacer lo que quiera, y así defino la libertad, y eso es lo peor que uno puede hacer porque lo ata más a uno. Exactamente, y también pasa que estamos confundiendo la libertad con el libertinaje. Entonces hay que saber diferenciar estas dos palabras, porque cometemos el grave error, como decía la frase allí, no es una persona que hace lo que se le da la gana, sino que en esa libertad de actuar y de pensar tiene un propósito. Y muchas veces actuamos en nuestra vida sin importar lo que traiga consecuencias, sin pensar en lo que pase con los demás. Entonces realmente el que es libre es dueño de sí mismo, es una persona que vive en paz, que vive en coherencia. No es una persona que tiene que estar señalando a los demás para poder defender sus derechos, no tiene que estar pisoteando a los demás creyendo que esa es la forma de conseguir su libertad. Así es. De hecho, el Papa Francisco enseña que, bueno, textualmente dice, la libertad no es hacer lo que nos apetezca o nos guste. Uh-huh. Es impresionante, es decir que la libertad no está basada en el instinto, ¿verdad? Dice, este tipo de libertad sin un fin o sin una referencia sería una libertad vacía.
una libertad vacía no es realmente una libertad, porque es andar como dando tumbos, dando vueltas sin saber para dónde va. Exactamente. ¿Sí? Entonces, es más, uno se vuelve preso del círculo en el que vive. ¿Sí? Exactamente. Porque no tiene un camino, no tiene un fin, no tiene a dónde Bien. llegar. Así es, ¿verdad? Entonces, este tipo de libertad es una libertad que deja un vacío dentro del corazón, ¿sí? Y en este sentido, el Papa Francisco lamenta, incluso, dice que, prosigo, dice, ¿cuántas veces después de haber seguido solo el instinto, nos damos cuenta de que nos ha quedado un gran vacío dentro y que hemos usado mal el tesoro de nuestra libertad, la belleza de poder elegir el bien verdadero para nosotros y para los demás? Sí. Lo que pasa es que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino la libertad es tener de dónde escoger. De una decisión. Eso, ¿sí? Entonces, yo tengo una meta, ¿cierto? Y yo escojo por dónde quiero irme, pero la idea es llegar a esa meta. Y si no, la libertad está mal usada. Exactamente. Queridos hermanos, y es que muchas veces ocurre que creemos que la libertad es como dejarnos llevar por esos instintos y esos impulsos egoístas de lo que sentimos. Entonces vivimos bajo los sentimentalismos y bajo lo que este cuerpo nos pide. Entonces, como decía Madre Angélica, me encanta escuchar las charlas de ella. Ella decía, hermanos, no somos animalitos para estar viviendo bajo lo que sentimos, y entonces siento y entonces voy y hago, y siento esto, entonces voy y hago esto. No, ella decía muy claro en una charla que daba sobre las decisiones, ella decía que es importante ser conscientes que nosotros tenemos voluntad, que nosotros podemos tomar buenas decisiones, elegir el bien y rechazar el mal, que eso es un regalo grandísimo que Dios nos ha dado. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros escogemos las cosas para nuestro beneficio. Entonces, ¿qué pasa allí? Tomamos las cosas, tomamos esas decisiones y nos olvidamos de lo que piensen los demás, del mal que le puedo hacer a los niños, del mal que le puedo hacer a una familia, del mal que puedo hacer en una sociedad. Entonces, si nos estamos dando cuenta, en la medida en que vayamos tomando malas decisiones, pues claro, nos vamos convirtiendo en esclavos, como decía la hermana Laura. ¿Por qué? Porque casi que nos sometemos, nos anclamos y nos atamos a las cosas egoístas y caprichos propios. Sí, de hecho me gusta mucho como lo defines, lo que decía María Angélica, no ser como animalitos. ¿Por qué? Porque, hermanos, el animal vive del instinto, ¿sí? Se mueve por instinto. Pero cuando Dios creó al hombre, o sea, lo creó por encima de los animales, ¿cierto? De hecho, lo creó para gobernar a los animales de la tierra, y por eso nos dio razón, ¿sí? Entonces, bueno, además de que nos dio un espíritu, ¿sí? Pero nos dio razón, nosotros estamos por encima. Cuando nos movemos solo por lo que nos apetece, cuando nos rebajamos a movernos por el placer, tengo hambre, estamos viviendo instintivamente, estamos viviendo como animales, estamos rebajando nuestra dignidad humana a la dignidad de un animalito. Es decir, nos estamos volviendo presos de nuestra carne. Exactamente. Eso es increíble. De hecho, por otro lado, decía el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, para ser libres nos libertó Dios. Dice, manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Exactamente. ¿Sí? Este es el yugo que nos advierte San Pablo, es el pecado, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas hay sumergidas realmente en ese yugo, controladas por los vicios, por las adicciones, ¿sí? Por el trabajo, por el afán de dinero, ¿sí? Entonces, realmente hay demasiadas cadenas que nos van atando y pues eso se va haciendo más grande porque nuestra voluntad se va debilitando, nos vamos moviendo más instintivamente. Exactamente. Y qué impresionante esto porque, bueno, algunos dirán,
que tal vez nos estamos refiriendo mucho hacia el pecado, pero es que lastimosamente todo lo que no sea el amor, pues realmente nos inclina hacia el mal y a cometer graves pecados. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces por la ignorancia o porque nadie le ha explicado a una niña, por ejemplo, que con su cuerpo pues no es hacer lo que uno quiera. Entonces, ¿qué pasa? Como no se le enseñó a esa niña desde la casa a la importancia de controlar su cuerpo, de dominarse, porque si vemos una mujer cuando es dueña de sí misma, realmente esta mujer es libre. No es una mujer que se la pasa de pronto desenfrenadamente haciendo lo que quiere. Entonces, ¿qué pasa? Queda en embarazo y le echa la culpa al niño, por eso desea abortar, y se le olvida que la culpa fue de ella. Entonces, este niño que desde la palabra de Dios me encanta, desde el vientre materno nos formó el Señor. Si el Señor te ha permitido esa vida, es porque el Señor tiene algún plan con esa historia, con esa vida. Entonces, muchas veces tomamos las decisiones erróneas porque entonces a esas decisiones queremos justificarnos queriendo aprobar otras leyes que vayan contra la dignidad del hombre. Además se nos olvida una cosa, hermana Daniela, que es muy clara. Y es que acabamos de decir que la libertad debe tener un fin, una meta, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y con qué fin nos creó Dios? Para amarle, para servirle, ¿verdad? Para glorificarle, para ser felices en Él. En Él. Entonces, si esa es la meta, ¿cierto? Las decisiones que tomamos deben ir encaminadas hacia esa meta. Entonces, nuestra libertad bien usada debe ir encaminada a esa meta. Por eso es que hablamos tanto de que el pecado es lo contrario a la libertad. Exactamente. ¿Sí? Uno eso. Ahora, dice San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón no descansa hasta que esté en ti. O sea, la libertad nos debe dar alegría, nos debe dar paz, nos debe dar esperanza. ¿Y qué pasa con estas mujeres que sufren pues este aborto? Es impresionante la depresión, el deseo de suicidio, o sea, pasa todo lo contrario, se quiere ayudar y se lleva la sorpresa la jovencita de algo contrario, y lo compartimos porque lo hemos escuchado, no es porque estemos hablando de cosas que, ay, eso pasa por ahí y lo vi como por internet, no, las mismas mujeres que han experimentado esto saben lo terrible y las consecuencias que trae esto. Entonces nos damos cuenta que Jesús vino a la tierra y se hizo hombre para explicarnos y solamente resumirnos: amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Una persona que sabe amar cuidaría a ese bebé, lo protegería y le daría vida. Y esa sería la alegría de una madre, siempre es el hijo. Ajá. ¿Sí? Ahí mismo es donde comprendemos por qué San Agustín, sí, creo que San Agustín llega a decir que la única libertad que tiene el hombre es la de decir sí a Dios. Porque precisamente meta, sí, y enfoque, nuestra libertad es todo lo que nos enfoca hacia la meta, y eso es lo que nos va a hacer felices. Por ejemplo, la eutanasia. Es impresionante porque, digamos, hay otras formas, y hemos escuchado también historias de personas que han sufrido esta enfermedad y han decidido asumirla, aceptarla, porque es que aceptarla no debe ser fácil, sabemos que es difícil, pero no quitándose la vida, suicidándose y no recibiendo como de parte de otras personas ese apoyo de quitarse la vida, sino al contrario, lo han hecho de una manera tan heroica que está incluso ayudan a otros para que lo logren hacer y encuentren en esa vía del dolor, encuentren la vida. Es como tan contradictorio, es tan difícil entender que mucha gente a través del dolor ha encontrado la vida, que hasta Jesús mismo lo dijo. El que quiera seguirme, tome su cruz, sígame. Si estás cansado y agobiado, vengan a mí todos esos que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Entonces vemos que esto no es algo mágico. El Señor es una promesa que nos dio y nos puede capacitar para eso. Muy bien, hermana. Entonces, veníamos hablando de la falsa libertad, ¿cierto? Exactamente.
Entonces, ya después de hablar de lo que son falsas libertades, ¿sí? Que es hacer lo que yo quiero, que es hacer lo que a mí me plazca, que es hacer lo que yo considero, sin importar lo que considere Dios, que está bien para mí, porque es que a veces puedo tener buenas intenciones, pero fuera del plan de Dios. Otras personas te aconsejan mal. Eso, entonces, o sea, ya vimos todo lo que son falsas libertades. Vamos a escuchar ahora lo que nos enseña el catecismo de lo que es la verdadera libertad, ¿verdad? Busquemos los que tienen catecismo, los que lo tienen a mano, ojalá tengan de verdad, porque es que todo católico debe tener un catecismo. Vamos a buscar el numeral 363. Los que no tienen catecismo a la mano, escriban y lo buscan. Dice: la libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad, ojo, en la razón y en la voluntad, de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, nuestra bienaventuranza. Concluyamos esta frase hermosa del catecismo diciendo, allí me impresiona cuando dice, la libertad es un poder de la razón y de la voluntad. Entonces vemos que la libertad, nosotros tenemos tres potencias, ¿no? Que es la razón, la voluntad y el corazón. No está diciendo que está bajo los sentimientos, a lo que yo siento, a lo que yo emocionalmente me gusta, sino bajo la razón y la voluntad. Entonces allí vemos que hace falta que nos formemos un poquito más a comprender por qué es tan grave el pecado, por qué es tan grave elegir el mal, cuáles son sus consecuencias en mi vida, en la sociedad, en los que amo, que el mismo catecismo lo explica. El pecado es una falta grave contra el amor a Dios, al prójimo y contra mí mismo. Entonces ahí ya vemos que el pecado realmente nos daña, nos hace mucho daño. Entonces debemos que ahondar, ir dándonos respuestas a esas preguntas que tenemos para poder que esa voluntad se mueva a elegir el bien. Y también finalicemos con esta frase que también me encanta, que dice, así que, finaliza diciendo, alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios. ¿Por qué? Porque en Dios está esa verdad. Y allí, como el Señor nos vino a enseñar cómo debemos vivir, cuando nos ordenamos en Él prácticamente te ayuda a vivir en orden, no solamente tú mismo, sino que ayudas a los demás. Así es, hermana. Mira que a mí también me gusta mucho que habla de que es una fuerza de crecimiento en la verdad y la bondad. O sea, la libertad nos debe servir para crecer, para ser mejores, para ir enfocados al bien, ¿sí? Aquí ya está como acertando todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Sí. Hermanos, Dios da al hombre la libertad de pensamiento y decisión sobre su vida, ¿cierto? Y esto es lo que conocemos como el libre albedrío. Todos hemos escuchado eso, que Dios nos creó con libre albedrío, ¿cierto? Ese libre albedrío nos da la capacidad de decidir lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Esta es la libertad del hombre. Y tiene que ser responsable el hombre con esta libertad, ¿sí? Bien sea si toma decisiones acertadas o si comete errores al elegir lo que no debe. O sea, pero el hombre se tiene que hacer responsable de su decisión. Exactamente. Y bueno, pues estamos viendo que podríamos dar como un ejemplo. Robar está mal, ¿sí? Pero aún así, quien lo hace, pues él descubre que tiene consecuencias, ¿sí? Podría ser que si roban el trabajo o si es algo peor, puede llegar a la cárcel, o en el ámbito espiritual, pues comete pecado y podría ser totalmente mortal, dependiendo de la gravedad de la causa. Entonces vemos que tiene siempre consecuencias, ¿no? Cuando tomamos decisiones malas, pues siempre terminamos en algo malo, ¿no? Es como que todo se te devuelve hacia atrás, empiezas a ir de para atrás y empiezas a vivir tan ciegamente que no comprendes por qué estoy mal. Es que le metemos la culpa a Dios y es por culpa de nosotros mismos. De las malas decisiones y del mal uso de nuestra libertad. Bueno, queridos hermanos, esta libertad de decisión
o sea, que tenemos esta libertad para obrar bien y obrar mal, también puede repercutir en los demás. Ojo, que no es solo, o sea, no es solo en nosotros mismos. Entonces, quiere decir que nuestras acciones, nuestras decisiones pueden ayudar o dañar. Por eso es que la libertad es distinto al libertinaje. La libertad no es hacer lo que yo quiera, porque en hacer lo que yo quiera puedo estar dañando al hermano. Y la libertad no daña al otro, ¿sí? Entonces, más bien, debe ir orientada a ayudar al que lo necesita, a orar de manera que ayude a otros y demás. Yo creo, hermana Daniela, que dejamos hasta aquí por ahora y vamos a nuestro Viviéndolo Hoy. ¿Te parece? Me parece. Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Bueno, hermana Daniela, usted nos tiene una historia para hoy. Para el Viviéndolo Hoy. Bueno, esto es una historia de la vida real. Ocurrió hace poco. A un sacerdote le ocurrió que lo llamaron para que visitara un hospital. Entonces era una hermana que le pedía que fuera al número 7 de la sala 3, que porque pues su familiar estaba a punto de morir, entonces que si podía acudir a él, ayudarle, hablar y confesarlo por ahí derecho. Entonces el sacerdote llegó al hospital. Cuando llegó allá, pues cuando vio a la persona que iba a atender, pues era un hombre que se veía bien, no se veía mal. Entonces él dijo, pero yo pensaba que estaba muy, muy grave, pensó para sus adentros. Pero bueno, así que se sentó con él, conversaron, esa persona pudo confesarse de una manera que él dice, o sea, muy profunda, y le comentaba al padre que le había hecho la promesa a su mamá desde que falleció hacer una Ave María todos los días de su vida. Entonces este sacerdote pues quedó asombrado, fue de la manera tan devota como se confesó este hombre, como tan interiorizado, como tan arrepentido. Bueno, y terminó y salió y se encontró pues con la hermana que lo estaba buscando, y era que se había metido al lugar que no era. Se había metido a la sala 4 y era en la sala 7. Entonces, digo, al número 7 de la sala 3. De la sala 3 y se metió fue al número 4. Entonces, bueno, salió, la hermana lo ayudó a ubicarse, a buscar el lugar, lo encontró y bueno, le ayudó a hacer pues la caridad. Lo que más le sorprendió al otro día fue que se dio cuenta que a este hermano al que había atendido, al que se había equivocado, había fallecido al otro día. Entonces él sintió que fue la Santísima Virgen la que le ayudó por repetir esa oración santa de ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. O sea, prácticamente fue la Virgen la que le envió el sacerdote. Y es que me encanta porque una de las promesas de la consagración a María es que ella nos va a asistir en el momento de la muerte, ¿no? Uh-huh. Y de hecho nos va a ayudar a salir más rápido del purgatorio. Pero desde ya la Virgen de una vez estaba pendiente de esa almita que le rezaba todos los días para asistirla, para que no se fuera a condenar. Exacto. ¿Sí? Y de paso, si ella mandó al sacerdote para eso, puede ser que ella estuviera tan pendiente de esa alma que, o sea, donde está María no puede estar el demonio, o sea, le espantaba seguramente varios de los tormentos que podía tener al final de su vida. Qué increíble, porque uno puede estar bien y uno no sabe cuál es su día, cuando le llegue, ¿no? Entonces por eso hay que estar muy atentos. Bendito error del sacerdote que lo llevó a donde ese cristiano. Dios se vale hasta de nuestros despistes, ¿no? Porque uno a veces sufre porque es muy despistado, pero ahí vemos que Dios de verdad que se vale de eso por algo. Ay, experiencia propia. Bueno, hermana Daniela, yo quiero saludar hoy, ya terminando nuestra historia, a todos los que están saludándonos de los diversos países, ¿verdad? Los que nos saludan desde Guatemala, desde Ecuador, desde Argentina, sí, desde México también nos escriben mucho, desde España, Estados Unidos, de Chile. Desde Chile, de verdad que saludos a todos de los Colombia. De Colombia, sí, sobre todo. No, a todos los que nos acompañan a través de los diversos medios de las redes sociales y de Radio Católica Mundial, de verdad un saludo lleno de bendición para todos. Yo creo que hasta aquí dejamos el Viviéndolo Hoy, ¿verdad? Sí, vale. Dios los bendiga. Seguimos conectados, seguimos conectados. Bien, seguimos conectados con nuestro tema, cómo ser verdaderamente libres. Ajá. Ciertamente, hermana Daniela,
después de ver todos estos conceptos de la falsa libertad y de la verdadera libertad, quizás a muchos de nuestros oyentes les puede surgir una inquietud. Y se la expreso para ver si su merced me la responde. Dice, ¿por qué Dios creó al hombre libre si esto iba a hacer tanto mal? Si esto iba a hacer tanto mal. Sí, o sea, si la libertad le iba a hacer tanto mal al mismo hombre. Al mismo hombre. Bueno, tenemos que recordar algo muy hermoso. Esto nos va a ayudar un poco a comprender por qué Dios nos ha dado este gran regalo de la libertad. Y es que Dios, por amor, te creó, me creó y nos creó por amor, porque nos ama, nos creó, ¿no? Entonces, Él, en este amor tan grande que nos tiene, no quiere colocarnos una pistola en la cabeza para decirnos, ámenme. No nos quiere utilizar como marionetas, como robots, como que les coloca el chip y entonces automáticamente me vas a amar. La verdad que no, entonces no sería amor. No sería amor. Como es de bonito ver esas parejas que libremente han escogido estar juntos. ¿Cuánto duran? ¿Cuánto no duran esas personas? Entonces vemos que realmente Él creó esta libertad para que tú y yo lo escojamos a Él, lo busquemos a Él y así encontrándonos con Él, encontremos esta libertad, esta paz. Y es que realmente uno muchas de las delicias que encuentra en la vida la encuentra en la libertad. Por ejemplo, a ti te gusta el arroz, ¿cierto? X, no importa, es un ejemplo. Entonces, tú dices, qué rico, yo podría comer arroz todos los días. Pero el día en que yo te digo, Daniela, por obediencia vas a comer arroz todos los días, te aseguro que ese día te deja de gustar el arroz. Claro. ¿Por qué? Porque ya no lo eliges tú voluntariamente. ¿Sí? Exacto. Entonces, esto es como un ejemplo muy plástico, sí. Pero es que en la libertad se esconde realmente la elección de una persona hacia otra, ¿sí? Que hace parte, pues, fundamental del amor, el elegir al otro, ¿verdad? El Papa Francisco en su encíclica de Gaudium et Spes nos enseña que la verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina del hombre. Acuérdense que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. La libertad es signo eminente de la imagen divina del hombre. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así busque espontáneamente a su Creador y adhiriéndose libremente a éste alcance la plena y bienaventurada perfección. Hermoso. Y es que Dios creó al hombre de una manera diferente, ¿no? Porque es que, bueno, algunos creerán, que quienes no conozcan la historia, de que de pronto Dios nos creó y todo esto y todo este caos es lo que pasó. No, realmente Dios nos creó con ese libre albedrío, pero nos puso en el paraíso con una santidad justificada. O sea, éramos puros, estábamos ordenados, todo era un orden, no había ningún caos, pero fuimos nosotros, libremente Adán y Eva cometieron el pecado, le llevaron la contraria a Dios, no lo escucharon. Entonces, al desobedecerle al Señor, ¿qué pasó? Pues obviamente es como decir, si yo veo una manzana sucia y la cojo, pues quedo automáticamente, mi mano queda untada de todo ese mugre con el que yo cogí esa manzana. Así mismo ocurrió, o sea, al haber pecado, al haber escogido el mal, pues obviamente nosotros quedamos heridos, lesionados, inclinados hacia el mal. Entonces por eso se vino una balanza de sufrimientos de todo tipo, no solamente a nosotros, sino miren, la naturaleza también sufre, se corrompe, se daña. Por eso nos envejecemos, por eso sufrimos tantas consecuencias. Pero por eso el Señor, qué hermoso, porque no nos abandonó. O sea, no nos dejó como así. ¿Quién nos manda a ver pecado? No. Pensó en nosotros, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo les voy a ayudar? Entonces, la manera en que nos quiso ayudar fue enviándonos a su único Hijo. Y pensar en esto debería estremecernos. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino a hacerse hombre para redimirnos y para podernos ayudar a sanar esas heridas en las que quedamos, a ayudarnos a aprender a sufrir con valentía, con coraje, a ayudarnos a elegir el bien, a escoger la verdad. Entonces vemos en San Juan, capítulo 8, versículo 31-36, dice:
Si permanecéis en mi doctrina, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. Entonces nos damos cuenta que el Señor dice, si permanecéis en mi doctrina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú lees la palabra del Señor? ¿Lees qué es lo que el Señor te está pidiendo o qué es lo que nos está exigiendo? Incluso Él llega a decir, la luz del alma son los ojos. Yo cuido mi mirada, yo cuido lo que miro, yo cuido lo que escucho. Incluso llegó a decir, el que mira a una mujer con deseo ya cometió con ella pecado en su corazón. Entonces nos estamos dando cuenta que como Jesús ya se hizo carne, pudo conocer las intenciones más profundas de nuestro corazón. Saber que nosotros, pues, hacíamos el bien a veces por apariencia. Entonces, por eso las citas bíblicas continuamente el Señor nos está enviándonos para adentro, no para afuera, sino adentro, para nosotros rectificarnos, cambiar y decidirnos por Dios. Así es, y es que miremos lo que nos dice la cita bíblica. Si permanecéis en mi doctrina, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres, ¿verdad? La verdad os hará libres. Uh-huh. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús, ¿verdad? Porque Jesús mismo dice en su evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida, uh-huh. ¿Cierto? Entonces, estamos hablando de que en el concilio, creo que es en el concilio de Trento, uh-huh. Donde se nos enseña como tal que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, Jesús vivió verdadera y completamente su naturaleza humana. Es decir, se hizo igual, semejante a nosotros en todo menos en el pecado, dice San Pablo. San Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Que Jesús, como verdadero hombre, totalmente hombre, supo hacer uso de su libertad para llegar a su meta, que era Dios. Bueno, y en este caso la redención del hombre, uh-huh. ¿Cierto? Entonces, Él es un verdadero ejemplo de cómo hacer un buen uso de nuestra libertad y de para qué se nos dio la libertad, que es para elegir a Dios a pesar del dolor, de la prueba, porque Jesucristo sufrió. Sí. Y sufrió más que nadie, ¿cierto? Asumió en sí mismo todo el pecado de la humanidad, así que tampoco vamos a decir, no, es que Él era Dios y nosotros que pecadores. No, pero es que Él era verdadero hombre, uh-huh. Y aún así se decidió por Dios, ¿cierto? Tanto que Papá Dios, en las pocas intervenciones que tiene en la Sagrada Escritura, uh-huh. Le dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, escuchadlo. Es decir, préstenle oído a Jesús porque Él es el que tiene la clave de la verdad, porque Él es el que tiene la clave de la libertad, porque Él es el que tiene la clave de aquello que nos va a llevar al reino del Padre Celestial. Exactamente, y si tú y yo nos enamoramos de esta doctrina de la que el Señor nos habla, que es su palabra, que es lo que nos enseña nuestra Santa Iglesia, pues vamos a defender esta verdad como sea y vamos a darlo todo para que mucha gente conozca esta verdad. Y vamos a ser primero que todo libres nosotros. Entonces ya no nos va a importar el que dirán, los respetos humanos, las persecuciones, no nos va a importar nada porque somos felices dando a conocer esta verdad. Entonces nos damos cuenta que al asumir y al querer ser como Jesús, al empezar a darnos cuenta que Dios nos ama inmensamente, pues entonces vamos aprendiendo a tomar autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones. Vamos aprendiendo a no estarle mendigando amor a nadie. Vamos a aprender a no estar dejándonos debilitar por la sensualidad, por la música, por las cosas que vemos. Al contrario, vamos aprendiendo a ser fuertes, personas maduras, personas coherentes, y vamos a poder ayudar a los niños, a los más indefensos. Entonces vamos a aprender a no ver la vida con los ojos de esta carne, sino con los ojos del alma. Entonces vemos que lo único que hace el enemigo y lo único que hace el mundo es vendernos una grandísima mentira. Entonces, si no aprendemos a ver la gran mentira que el mundo nos vende, cómo nos destruye, cómo nos estamos rebajando, pues entonces nunca vamos a seguir en lo mismo y cayendo en las mismas tentaciones y creyendo lo mismo. Tenemos que iluminar nuestra cabecita para que nosotros voluntariamente le digamos al Señor todos los días, sí quiero servirte, Señor.
Amén, que así sea. Hermana Daniela, ¿qué le parece si vamos a una cancioncita y ya seguimos? Claro que sí. Entonces vamos a una pausa musical. Comunicadoras. Kairi Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste, tú me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, díselo Willy, Que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios. Que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón. Estación Que no C. me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste, tú me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú y me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, llegaste, tú me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo, que todo, que todo, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Seguimos conectados. Muy bien, seguimos entonces avanzando con este tema. Venía diciéndoles que Jesucristo se había hecho verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Entonces, para que todos escriba que le conviene, dice Fray Nelson Medina. Verdadero Dios se decreta como tal en el concilio de Nicea, en el primer concilio, y que es verdadero hombre como tal se decreta en el concilio de Éfeso. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos un poco más de doctrina para poder apoyarnos cuando nos pregunten sobre eso. Entonces, quería decirles que para que comprendamos un poco mejor esto del sentido de la responsabilidad para llegar a la verdadera libertad,
también veníamos diciendo que la libertad no solo me daña a mí o me da felicidad a mí, sino a nuestros hermanos, ¿verdad? Por eso tenemos que ser responsables. Les voy a dar así como un ejemplo muy casero. Cuando vamos a comprar, por ejemplo, un electrodoméstico, no sé, una licuadora, un horno, una nevera, etcétera, vemos que con el electrodoméstico, con el aparatito, nos vienen unas instrucciones, ¿verdad? ¿Para qué son esas instrucciones? Para que no dañemos las cosas, para que nos sirvan de mejor manera, para sacarles todo el provecho posible y para que nos dure harto tiempo. Sí. ¿Quién hace esas instrucciones? El fabricante, ciertamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él es el que sabe cómo creó la máquina, hasta cuáles son sus límites, ¿sí? Cuáles son sus bondades, o sea, todo lo que nos puede dar, ¿cierto? De la misma manera, entonces, Dios crea al hombre, hermanos, o sea, si Dios crea al hombre, Dios sabe cuáles son sus límites, qué es todo el potencial que tiene adentro que puede dar. Claro. O sea, no hay nadie que nos conoce mejor que Dios, ¿verdad? Entonces, Dios realmente puede determinar cuáles son las recomendaciones que se deben seguir para que estas maquinitas tengan un mejor rendimiento y un mejor funcionamiento, ¿verdad? Entonces, Dios sabe lo que nos perjudica y por eso nos regala realmente también 10 mandamientos. Que es, o sea, aquello que nos puede dañar, ¿verdad? Ahí nos está diciendo, si hace esto, si lo conecta a un voltaje mayor de 120, explota. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, Dios nos dice a través de los 10 mandamientos qué es lo que nos perjudica, ¿para qué? Para que evitemos dañarnos nosotros mismos y dañar a nuestros hermanos. Y es que también sí podemos ver que en nuestro diario vivir es necesario tener un orden. Si es necesario las señales de tránsito, si vemos que es necesario que en un hogar hayan reglas, que en un colegio hayan, pues entonces nos damos cuenta que Dios también sabía como qué era lo que nos iba a hacer felices, qué era lo que iba a evitar también el sufrimiento con mis hermanos, con el prójimo, ¿no? Me impresiona, ¿sabe cuál es el mandamiento que a mí más me impresiona? Cuando dice, no desearás la mujer del prójimo, sí, ni vas a codiciar sus bienes, ni lo que tienes, ni su güey, ni su... No, o sea, empieza a enumerar sí, varias cosas. Entonces, ahí uno se da cuenta y uno dice, qué increíble, porque es como... Vive tu vida y deja de estar fijándote como en las cosas de los demás y anhelar cosas que otros esclaviza. Tienen. Eso esclaviza, claro, te la vas a pasar toda tu vida sufriendo que porque no obtienes ciertas cosas que tu vecino tiene. Entonces ahí nos damos cuenta que puedes tomar autoridad sobre tu vida y decir, no, voy a dejar de pensar en eso y voy a empezar a aceptar mi vida como es, mi historia como es, voy a empezar a vivir, a hacer las cosas que de pronto me gustan, haciendo el bien, buscando cómo puedo aprender también a disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado cosas tan hermosas, un sol, un atardecer, podemos ir a ver animalitos en una finca, o sea, hay tantas cosas tan bonitas, nos ha dado unas frutas tan deliciosas que podemos disfrutar también de unos paisajes, de unos viajes. Entonces, también hay cosas bonitas, porque muchas veces se cree que vivir en las cosas de Dios es aburrido. Uh-huh. Entonces ese es el problema, porque no aprendemos, como dice Papa Francisco, a ser creativos a la hora de rezar, a la hora de orar. Entonces, que el Señor nos dé esa gracia de comprender y de valorar lo grande que es estar a sus pies y de decidirnos por Él. Ciertamente, entonces teniendo en cuenta, como ya habíamos dicho, que la libertad va con una meta y nuestra meta es Dios, podemos decir que realmente lo que nos esclaviza es no elegir a Dios. Exactamente. ¿Cierto? Lo que tú decías, si elegimos estar mirando lo que el otro tiene y en qué nos ayuda, pues vivimos tristes, vivimos frustrados por lo que no tenemos, pero si elegimos a Dios, es decir, si nos damos cuenta de la maravilla y o sea de cosas que Dios hace todos los días por nosotros, sí, o sea, nos asombramos porque sale el sol, ¿sí? Y disfrutamos una salida del sol, ¿sí? Sí. Igual nos asombramos porque el sol se esconde y llega la luna y disfrutamos un atardecer, ¿cierto? Eso es libertad, eso es tener felicidad en pequeñas cosas, sí, ¿cierto? Entonces, miremos por ejemplo lo que pasó después de que Adán y Eva en su libertad decidieron desobedecer a Dios, o sea, su decisión afectó a la historia entera. Bastante. Sí, afectó a toda la humanidad y nos esclavizó en el pecado y sus consecuencias. ¿Cuáles son sus consecuencias? El sufrimiento, la muerte, el trabajo, el dolor,
Sí, ¿sí? la enfermedad. La enfermedad. Entonces, precisamente para liberarnos de toda esta esclavitud, Dios envía a su Hijo único. Dios es un papá. Sí. Dios no nos quiere ver sufriendo. Es tan cierto esto como que incluso es capaz de dar a su propio Hijo para que no suframos. Ujú. ¿Sí? Para liberarnos de esa esclavitud. Entonces, para devolvernos esa dignidad de hijo, ¿sí? Que perdimos por culpa del pecado. Dios no es hermoso, Dios no es amoroso, Dios no es padre, Dios es increíble. Sí, exactamente. Y también hay que tener mucho cuidado y ayudarle a los jóvenes, a los niños, a no esclavizarse en según cómo el mundo los etiqueta, no según cómo opina la sociedad. Hay que ayudarles a bajar esas mentiras y esas máscaras, y eso con lo que los jóvenes están siendo bombardeados continuamente, que lastimosamente no nos estamos dando cuenta y tenemos que despertar y hablarles a tiempo. ¿Por qué? Porque un niño, usted no sabe cómo se acompleja. De pronto una niña que tenga obesidad, como el mundo la etiqueta que sí tienes que ser delgada, entonces ahí nos damos cuenta que esa niña va a escoger el mal de pronto de la anorexia, puede ser un ejemplo, ¿sí? Entonces, si no les ayudamos, no les hablamos, no les explicamos de cuánto Dios los ama, de cómo Dios los creó, de cómo Dios les puede ayudar, de cómo amarse a sí mismos como Dios los ve, porque no ve en ti un drogadicto, un alcohólico, no te define como una prostituta, sino como una hija y un hijo amado. Así es, entonces creo que lo que hay que hacer y la tarea ahorita es enseñar a que las personas tengan criterio propio. Sí. ¿Para qué? Para que no estén atados al criterio de la sociedad, ¿sí? Sí. Del mundo que nos está llevando a la degeneración total, Sí. ¿cierto? Y tenemos que buscar es la dignidad del hombre, porque para eso Dios mandó a su Hijo único. Hermana, todo esto nos hace, pues a mí me hace pensar que Dios asumió un gran reto con nosotros, ¿verdad? Sí. O sea, al darnos la libertad, Él desea que lo busquemos y lo amemos sin coacciones, ¿sí? Que así lleguemos a la meta que es el cielo. O sea, yo recuerdo que nuestro padre Antonio decía que Dios corrió el riesgo de ser odiado para tener el gozo de ser amado. ¿Sí? Y sí, claro. Y esto lo hizo ¿por qué? Porque quiere que seamos sus amigos, sus siervos, sus hijos, sus amados. Sí, Él lo que quiere es que le sigamos por amor y no por obligación. Él podía quitarnos la libertad, Él podía hacernos marionetas. Sí. Y no, nos hizo hijos. Con amor eterno te he amado, nos dice el Señor. Es Entonces hermoso. nos damos cuenta allí que el Señor en su palabra es un gran poeta. Si te pones a leer la palabra de Dios, los salmos, es hermoso ver también las profecías con Isaías. Entonces nos damos cuenta pues que el Señor desde toda la eternidad te ha amado. Entonces incluso hay una que dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Entonces vale la pena aferrarnos totalmente a Dios para poder elegir siempre el bien, para poder cambiar nuestras vidas. Si nos enamoramos del Señor, de verdad nuestra vida será transformada. Bien, hermana Daniela, se nos acabó el tiempo, se nos agotó y nos cogió la noche. Se nos quedó mucho por decir. Yo creo que es un tema que tiene demasiado por meditar, demasiado por saborear, sobre todo saborear el amor que Dios pone cuando nos da la libertad, ¿verdad? Pero ¿qué le parece si entonces dejamos hasta aquí nuestro tema y ahorita su merced nos regala la oración? Claro que sí. Seguimos conectados. Vamos a colocarnos en actitud de oración, pidándole al Señor que derrame sobre nosotros su Santo Espíritu, que venga sobre nosotros, sobre ti, que ilumine tu conciencia, fortalezca tu voluntad para hacer el bien, para elegirlo siempre. Porque en la medida en que hagamos más el bien, más nos vamos haciendo libres. Si estás triste, deprimido, si estás sumergido en una depresión que no eres capaz de salir, en una desesperación, en una angustia por este nuevo año, pídele al Señor que te traiga la paz. Él no la vino a traer como la trae el mundo. Señor, regálanos tu paz y danos la gracia de comprender la importancia de la libertad, de comprender la importancia de elegir el bien, de ayudar a los demás, de salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestros deseos. Te pedimos, Señor, que derrames tus 7 dones sobre nosotros, para que te sigamos amando y correspondiendo. Señor, te pedimos que nos concedas la gracia
de elegirte a ti todos los días de nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, eso era todo por hoy. Esperamos realmente haber sido de provecho para sus almas, que lo que hayamos dicho realmente cale en nuestros corazones y nos ayude a hacer vida la verdadera libertad de los hijos de Dios, la libertad que Dios quiere para que le amemos. Nos vemos mañana, ¿no? O sea, estos temas siguen y están buenísimos, no se los pierdan. De verdad que si no estoy yo, estará alguna otra hermana. No, vamos a estar con ustedes toda esta semana, si Dios lo permite. De verdad esperamos que se conecten. Hemos estado con ustedes las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, quien les habla la hermana Laura y la hermana Daniela. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Hemos estado Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.